Han pasado más de 8 meses desde la última vez que Monkey Bibi apareció en cámara. Ocho meses sin una sola actualización, sin una imagen y sin una explicación. Bibi, un pequeño macaco que durante años formó parte de la vida de millones de personas, simplemente dejó de aparecer. Y cuando algo así ocurre, la pregunta no es exagerada, es inevitable. ¿Dónde está Bibi? El 30 de junio del 2025 se publica el último video confirmado de Bibi. En ese video, el tío Fong explica algo muy importante: que Quan estaba fuera por trabajo, que la familia estaba dispersa y que Bibi se iría con él a su casa de forma temporal. También deja claro algo clave: que no habría nuevos videos por un tiempo, debido a la distancia y a que el camarógrafo no podía acompañarlo. Y aquí hay un detalle que no se puede ignorar. El mensaje que se dio en ese momento fue de tranquilidad, de una pausa temporal, de una situación que, según lo explicado, estaba bajo control. Pero han pasado más de 8 meses y lo que vino después fue silencio. Un silencio que hoy ya no se puede ignorar. Si analizamos el canal de Monkey Bibi, podemos ver un cambio claro en los últimos meses. Quan deja de aparecer en los videos y en su lugar queda el tío Fong, quien pasa a estar a cargo de Bibi de forma constante. Al mismo tiempo, algunos títulos empiezan a hacer referencia a la salud de Bibi. Y eso empieza a generar preocupación en personas que siguen el canal y que se interesan por su bienestar. Pero hay un punto clave. Desde ese momento, Bibi ya no vuelve a aparecer junto a Quan. Y finalmente se publica un último video con un título que llama la atención: Bibi se despide y nos vemos pronto, sin saber que sería la última vez que veríamos a Bibi en su canal. Pero el tiempo pasó. Pasaron los días, luego semanas y después meses. Y Bibi no volvió a aparecer. Hasta hoy, lo único que se ha estado subiendo al canal son videos antiguos, momentos de Bibi que ya habían ocurrido, como si todo siguiera igual. Pero no lo es, porque ya no hay contenido nuevo, ya no hay presencia actual de Bibi, solo recuerdos. Y mientras eso pasa, han pasado más de 8 meses sin información sobre qué ocurrió ni por qué no regresó. Lo único que hay es incertidumbre y muchas preguntas sin respuestas.
Y después de todo esto, la gente empezó a hablar. Los comentarios no tardaron en aparecer. Eran miles de personas preguntando lo mismo. ¿Dónde está Bibi? ¿Estará bien? ¿Por qué no hay noticias? Esos comentarios no venían de curiosidad vacía. Venían de personas que siguieron a Bibi por años, que lo vieron crecer, que se encariñaron y que ahora simplemente no entienden qué pasó. Cuando hay cariño, el silencio duele. Y cuando no hay respuestas, empiezan las dudas. Y al final, lo que muchas personas están pidiendo no es algo exagerado, es lo mínimo, una explicación sobre por qué Bibi simplemente ya no está. Porque hay que recordar algo muy importante. Sin el apoyo de una audiencia tan leal como esta, es imposible crecer y construir una comunidad como la que tuvo Bibi. Y hoy lo que hay es silencio. Y el silencio muchas veces se interpreta, aunque nadie diga nada. Y antes de terminar, hay algo importante. Si tú has visto algún caso parecido a este, algún animal que un día estaba y luego dejó de aparecer, déjalo en los comentarios, porque hay historias que merecen ser contadas y quizás esto no es un caso aislado, quizás es algo que se está repitiendo. Y si es así, no debería quedar en silencio. Porque al final, esto no se trata de un video, ni se trata de contenido. Se trata de un ser vivo que un día estaba y hoy no está. Y lo único que quedó fue el silencio. Un silencio que no explica, que no responde y que deja todo en el aire. Porque cuando algo desaparece y nadie dice nada, las preguntas no desaparecen, las preguntas crecen. ¿Dónde está Bibi? No es una teoría, ni es un rumor. Es una pregunta y sigue sin respuesta.